La floración de las orquídeas es ese momento espectacular de poder observar tan diversas e increíbles estructuras y que muchos de nosotros esperamos días, meses o incluso años para poder observar esa floración. Hoy te voy a contar todos los factores que influyen en los cuidados para la buena salud de la floración y por supuesto cuánto tiempo se tarda una orquídea en dar nuevas flores. Hay muchos factores que influyen en la floración de nuestras orquídeas, no es solamente uno, no hay que colocarle un abono, no hay que hacerle una fórmula mágica y va a florecer todo el tiempo. Recordemos que son seres vivos que necesitan nutrientes, necesitan agua, necesitan ciertas condiciones para poder vivir y florecen cuando todas estas condiciones son las adecuadas, son ideales. Hay una frase que me quedó de una conferencia con el curador de orquídeas del Jardín Botánico de Basilea, en la cual dijo: si ustedes cuidan a sus orquídeas, las tienen sanas, bien nutridas, las flores llegan solas. Entonces no hay que preocuparse por las flores, sino por las raíces, las hojas, el bulbo, el sustrato, los nutrientes y el ambiente de nuestra planta. Entre los principales factores que influyen están, por ejemplo, la luz. Las orquídeas deben tener una abundante luz todo el día, por lo menos unas 10 horas de luz que les otorgue y les permita realizar una buena fotosíntesis. Pero eso sí, nunca sol directo. ¿Cómo sabes si están recibiendo la cantidad correcta de luz? Simplemente observa sus hojas. Si son de color verde brillante, significa que están recibiendo la cantidad adecuada. Si son verde oscuro, está muy poca luz, y si son verde amarillento, es demasiada la que están recibiendo. Y adapta tus condiciones a la cantidad de luz que requiere tu orquídea. Las orquídeas no hay que tenerlas en la sombra, y de hecho esta suele ser una de las principales causas en las cuales no hay floración o se tardan mucho más. Otro bastante importante es la temperatura. Las orquídeas necesitan una diferencia de 10 grados Celsius entre el día y la noche. Eso no significa que tengas que sacarlas durante el día o meterlas durante la noche o viceversa para que estén más frescas. No, con la diferencia natural que existe ya en todos lados es más que suficiente. Lo que sí debes entender es la temperatura a la cual tu orquídea crece muy bien. Por ejemplo, una Phalaenopsis puede desarrollarse desde los 13 grados Celsius como mínimo hasta los 35 grados Celsius como máximo. Sin embargo, su mejor salud, su mejor estado de crecimiento y mejor desarrollo se da entre los 22 y 27 grados Celsius. Así que tú tienes que cultivarla en ese rango, y de hecho la gran mayoría de orquídeas se pueden cultivar perfectamente entre ese rango de los 22 y 27 grados Celsius. Y durante la noche podrán tolerar temperaturas desde los 12 grados Celsius hasta los 17 grados Celsius. Si tú tienes esas temperaturas en exteriores, perfecto, ya la tienes, de hecho tu orquídea está desarrollándose bien. Y en interiores será mucho mejor para aquellos que no puedan tener esas condiciones tan favorables en el exterior. Relacionado a la temperatura también debemos tener la humedad. La humedad en las orquídeas es importantísimo, pero ojo, humedad no es cubrirlas de agua todas las raíces, inundarlas y que siempre estén encharcadas. Eso no. La humedad se refiere a la que existe en el ambiente o pegada en el sustrato, que son unas microgotitas muy chiquititas de agua que están suspendidas en el aire y que no caen. Algo así como la neblina de los bosques o de los días muy lluviosos. Esa humedad ambiental permite absorber mejor el agua a las orquídeas y hace que todas sus estructuras estén mucho mejor. Y combinado con la temperatura adecuada que acabamos de mencionar, las plantas van a poder desarrollarse de una forma espectacular. La humedad ambiental ideal para nuestras orquídeas está por alrededor del 80%. Esos son los más importantes, pero también depende de la variedad de orquídeas. Algunas pueden florecer mucho antes, otras pueden permanecer constantemente en floración y otras pueden tardarse un año. Por ejemplo, una orquídea Drácula que yo cultivo aquí en condiciones ideales, eso sí, todo el año está en condiciones ideales, florece sin parar y no hay un agotamiento de la planta porque su biología se lo permite. Pero en el momento que yo, por ejemplo, le bajo la humedad, no la riego mucho, sus flores se caen, bota todo y empieza a protegerse de ese momento de sequedad, de baja humedad, por así decirlo. Sin embargo, yo tengo también una Stanhopea, que es una orquídea que sí o sí florece entre noviembre y marzo, no florece más. Ahorita
ahorita en abril ya no tiene flores, está creciendo, está desarrollándose, pero no me va a dar flores hasta noviembre o diciembre, incluso porque es su variedad, su biología la que hace que se obligue a florecer en esos momentos. Así que eso de que todas las orquídeas florecen en primavera no es muy cierto. De hecho, las que compras en los viveros las hacen florecer sí en primavera porque es la época más comercial. Ahora, para tener una floración abundante y saludable, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo primero, cuando nuestra orquídea comience a sacar la varita floral, cuando veamos que empiezan a salir los capullitos o varas florales, vamos a darle un nutriente adecuado. Podemos utilizar abonos 13-13-13 o abonos orgánicos provenientes, por ejemplo, de la fermentación del estiércol de borrego o del estiércol de conejo, pero no directamente estos abonos orgánicos encima, sino que tenemos que nutrirlos con ya los preparados, todos que están envasados y que han seguido un proceso industrializado. No lo hagamos de forma casera porque nos arriesgamos mucho a que nuestras plantas puedan enfermarse. Segundo, no hay que olvidarnos nunca del agua. El agua, y siempre de mejor calidad, es lo ideal. No necesariamente tiene que ser agua de lluvia. Recuerde, el agua de lluvia no es igual en todos lados, así como el agua potable no es igual. Usa agua sin cloro principalmente, déjala reposar unos días para que puedas tú regar bien a la planta, y por supuesto, si tienes a disponibilidad agua de lluvia que no esté contaminada, úsala para regar a tus orquídeas. Nunca dejes que el sustrato se seque al 100% porque la planta no podrá absorber agua. Tampoco te pases, lo importante es tener una ventilación y un buen drenaje, como por ejemplo el que tengo acá en estas mallas, y las macetas permiten que se pase toda el agua de exceso. Sin embargo, siempre en la maceta y en el sustrato se queda allí una parte de humedad. El buen sustrato que debes utilizar para tus orquídeas es recomendable que sea corteza de pino o fibra de coco. En ambos casos, que esté mezclado con un agente drenante que no sea tan orgánico como la piedra volcánica de diversos tipos, que no contenga un exceso de cal. Esto, sumado al agua que le vas a colocar, sumado a que nunca vas a dejar que se seque y que también tiene una buena ventilación y drenaje, hace que tu plantita crezca y absorba bien sus nutrientes. Y los nutrientes que le vas a colocar van a ser de dos tipos: los abonos orgánicos, y con orgánicos no me refiero a los que preparas en casa, esos son caseros. Los abonos orgánicos son todos aquellos que han seguido un proceso agroindustrial de transformarse en desechos, como por ejemplo el estiércol de borrego, de conejo o de otros animales, que se han fermentado a través de un proceso biológico, que se han separado de los componentes dañinos y solamente quedan los puros, los adecuados, los ideales para tus plantas, y que esos se envasan y se expenden al público en general. Todos estos, eso sí, deben ser solubles y de aplicación foliar, porque así absorberán mejor los nutrientes y tendrás que aplicárselos una vez por semana. En caso de que quieras utilizar los fertilizantes químicos, más bien llamados sintéticos, yo te recomiendo que uses solo los de lenta liberación, estos que son como unas pepitas que tú los colocas sobre el sustrato y que se cambian cada 6 meses. El más recomendable de estos es un abono japonés que se llama Mukoyama, que viene justamente de la empresa Mukoyama, pero también es un poquito complicado conseguirlo. Así que una buena fuente puede ser el Osmocotec, en cuya formulación esté 15-15-15 más micronutrientes. Y bueno, entonces, ¿cuánto tarda una orquídea en florecer nuevamente porque ya se secó? Depende muchísimo de la variedad, pero debes conocer que las orquídeas se encuentran siempre en una de 3 etapas vegetativas, 3 temporadas, digamos, y esto depende de las condiciones de vida, no tanto de la época, digamos, de la estación en la que se encuentre. Si vives en Europa, Norteamérica o en Chile, Argentina, lugares donde tienes las 4 estaciones, las orquídeas no se rigen por la estación que sea. Si tú tienes un invernadero, puede que ellas florezcan en invierno tranquilamente y que en verano se encuentren en reposo. Así que esto depende muchísimo de la temperatura y el cuidado que les des. Pero las etapas principales son el crecimiento, donde nosotros observamos que salen hojas nuevas, raíces nuevas, y que es el ideal para comenzar a colocar el fertilizante, ya sea de lenta liberación. Aquí nuestra planta necesitará mucho nitrógeno y agua abundante, así como también luz, para poder generar estructuras más fuertes. Aquí la planta se fortalece para la floración. El periodo de crecimiento dura entre 3 y 4 meses, depende de la variedad. Mientras más grande la orquídea, un poquito se tarda más, pero
después de los 4 meses ya comienzas a observar las primeras varas florales si es que seguiste todos los consejos iniciales. Si después de esos 4 meses que la orquídea empezó a crecer no observas que saca flores, significa que algo te falló. Entonces comienza la segunda etapa, el segundo periodo vegetativo, que es la de floración. Y la floración no es desde el momento en que se abre el capullito, sino desde que tú observas que empieza a salir la vara floral que está creciendo y que está ahí desarrollándose. Ahí comienza la maratón, donde también debemos fortalecer a la orquídea, donde seguimos con el abono ya sea de lenta liberación o colocando los abonos orgánicos que ya nos han funcionado. Este periodo de floración dura, dependiendo de la orquídea, entre 2 y 16 semanas dependiendo de la variedad y de las condiciones de la floración. Es importante que no mojes las flores durante la floración porque eso puede hacer que se caigan mucho más rápido. Moja solamente las hojas y las raíces y el agua que absorban ya le darán a la flor. La flor no absorbe nada. Es una estructura bonita que también es muy delicada. En estos momentos, cuando ya observes el capullo abrirse, las flores en todo su esplendor, es momento de reducir la cantidad de agua que le has colocado. Ojo, la humedad ambiental debe mantenerse, pero vas a reducir los riegos un poquito. Si lo hacías 3 veces por semana, hazlo ahora solo 2 veces por semana. Espacíalos, de esta forma la floración dura más. Después de que ocurre esta etapa, que depende muchísimo de la orquídea, va a entrar en reposo. Y este reposo siempre es después de que se acaba la floración, de que todas sus flores se cayeron, o si trabajas con orquídeas híbridos como las Phalaenopsis, después de que cortaste la vara floral. Esto es súper importante, eliminar las varas florales viejas para que la planta pueda desarrollarse de mejor manera y crecer, porque si se concentra demasiado en la floración, agotará todos sus nutrientes y después para volver a florecer tardará 2, 3 años, incluso se tardará muchísimo. Así que si tú cortas la vara floral antes que se seque totalmente, es mucho mejor para la planta. De esta forma, el reposo durará unos 15 días y comenzarán a salir hojas y raíces nuevas. Si tu planta dura más en reposo, significa que en algo estás fallando y debes trasplantarla o revisar las condiciones de la planta. Así que, haciendo cuentas, a partir de que se seca la floración hasta que sale la nueva vara floral, la orquídea, dependiendo de su variedad, puede tomar entre 3 y 6 meses para sacar nuevamente una flor. Hay algunas variedades que florecen solo una vez al año, hay otras que lo hacen 3 veces al año, depende muchísimo de la planta. Pero con los cuidados que te he mencionado, vas a tenerlas de forma abundante y constante. Espero te haya gustado este video. Nos vemos, hasta la próxima.